Hola amigos de YouTube, soy Leon Scott Kennedy. En esta ocasión les traigo la historia de Ramón Salazar, uno de los enemigos de Resident Evil 4. Empecemos. Ramón Salazar era el octavo castellano de una fortaleza cerca del pueblo, que fue controlado por un culto religioso conocido como los Iluminados. A pesar de su diminuta estatura similar a la de un niño de 10 años, su cabello gris y arrugada cara le dan la apariencia de un anciano, que afirma que está en sus 20 años de edad, lo que sugiere que su envejecimiento prematuro es posiblemente una consecuencia de mutación debido a su largo periodo de exposición a las plagas. Hace siglos, el primer castellano Salazar dio vida a una raza de parásitos conocidos como las plagas, que fueron utilizados por la secta Los Iluminados para tomar el control de sus víctimas y reclutar nuevos miembros para su orden. El culto de los Iluminados sufría persecuciones por parte de los castellanos, lo que llevó a que Ramón Salazar tardara mucho en llegar al poder. Ramón, el castellano, vivía solo con su mayordomo y no tenía familia cercana desde la infancia. Esto lo dejó vulnerable a la influencia de Osmund Saddler, que utilizaba la fe de Salazar en las creencias de los Iluminados a su favor. Salazar estaba convencido en deshacer el sello de las plagas con el fin de expiar los pecados de sus antepasados. Una vez que la excavación de las plagas empezó, fue inyectado con uno de los parásitos. Esto le dio poder sobre los ganados, miembros inferiores y de mayor número de los Iluminados, siendo superado únicamente por Saddler y tal vez por Jack Krauser. Finalmente, el castellano fue absorbido totalmente por el poder de los parásitos. Salazar se convirtió en un recluso en su castillo, lo que no hizo sino más que aumentar sus ansias de poder, que llevó al secuestro de la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham. Solo su mayordomo sabía la verdad de su incapacidad espiritual completa, pero de cualquier modo el hombre era sumamente leal a los Salazar, hasta tal punto que se entregó a la plaga y se transformó en un horrible ser llamado el Verdugo. Otro sirviente corrió la misma suerte y ambos se volvieron los guardaespaldas personales de Salazar. En 2004, el agente estadounidense Leon S. Kennedy se infiltró en el pueblo y rescató a la hija del presidente, Ashley Graham. Intentando y luchando por escapar de los ganados. Creyendo que era un sitio seguro, Leon decidió que él y Ashley se esconderían en el castillo de Salazar pensando que estaba abandonado. Para entrar, Leon asesinó al alcalde Vitores Méndez y le quitó su ojo de cristal que servía como escáner para entrar en el castillo. Así lo hicieron y, a la vez que Luis Será y Ada Wong, entraron en el castillo, que estaba fuertemente custodiado por los fanáticos. Salazar previó la llegada de los 4 intrusos e hizo cortar las líneas de radio de Leon y apoderarse de las mismas para que no pudiera comunicarse con su compañera del exterior, Ingrid Univan, y que no pudieran enviarles un helicóptero de escape. Mientras revisaban el primer vestíbulo del castillo, luego de haber hablado de la plaga con Luis Será, Leon y Ashley oyeron la risa malévola y chillona de Salazar por algunos corredores, hasta que finalmente este asomó, flaqueado por sus verdugos. Por un balcón al vestíbulo, riendo a carcajadas y saludando a sus nuevos invitados. Salazar se presentó como el dueño de la maravilla arquitectónica que consideraba al castillo, y uno de los deificados por el poder de Lord Saddler, saludando a Ashley y Leon como sus recién convertidos hermanos de sangre. Leon lo rechazó y Salazar replicó que su única oferta era dejar las armas y ser su rehén o entregarle a Ashley, porque de todos modos él no valía nada para Estados Unidos y podían matarlo si querían. Salazar se marchó, priorizando momentáneamente la captura del fugitivo Será y, efectivamente, Ashley fue atrapada poco después por una de las trampas del castillo. Sin embargo, el castellano no se enteró de que Ashley había caído en sus trampas hasta que Leon trató de comunicarse con Unigan y él respondió a la llamada por haber interferido en la línea. Tras explicarle a la gente que no quería que su amiga le diera más detalles de los necesarios, Leon le preguntó dónde estaba Ashley. Salazar envió entonces algunos hombres a buscarla en la trampa, e informó a Leon que soltaría a algunos de sus miserables insectos para que se ejercitaran en las alcantarillas, las cuales eran el único camino libre que Leon podía utilizar para llegar hasta la hija del presidente. Leon se burló de Salazar y este dijo que esperaría mucho su encuentro en la otra vida, colgándole la radio. Efectivamente, Salazar liberó a un grupo de armas bioorgánicas de las plagas conocidas como los Novistadors, que emboscaron a Leon en la alcantarilla. Sin embargo, el agente americano huyó con vida de las criaturas, para rabia de Salazar. Leon volvió a encontrarse cara a cara con Salazar más adelante en un salón del castillo y luego de una charla Salazar llamó a un grupo de cultistas y ballesteros, liderados por un miembro importante de la secta, para matar a Leon. Este tuvo que acabar con todos y huir del lugar.
Enfadado por el escape de León de manos de sus sirvientes, Salazar localizó a la gente por radio cuando vio que este todavía estaba con vida y pasando cerca de su habitación. Mostrándose tranquilo y calmado, el castellano lo felicitó por su supervivencia y le señaló su hermoso jardín al lado de la habitación, afirmando que incluso él se había perdido en aquellos setos laberínticos anteriormente, y que aunque le llevara toda la vida, nunca encontraría la salida. Burlándose de León, le aseguró que nadie moría sin una razón, y que en su caso, él sería carne para dar de comer a sus mascotas, colgando y diciendo que tenía que ocuparse de más ratas. León asumió a partir de ahí que había más intrusos, pero no indagó más en el asunto. Salazar hizo que un grupo de fanáticos se apostara en el jardín, liberando de paso a los colmillos, un grupo de perros infectados con las plagas dispuestos a atacar a León. Kennedy acabó con todos los perros y escapó, reencontrándose con Ada Wong en el proceso. Salazar desplegó todas sus fuerzas en acabar con León, o al menos retrasarlo el tiempo suficiente para que la plaga en su interior hiciera efecto, pero fue inútil. Tras acabar con un narrador y otra tanda de fanáticos y acertijos del castillo, León se encontró incluso con el propio Osmond Sadler, que estaba supervisando a Salazar. Sadler mató a Luis Será para ayudar a Salazar, pero le dejó la tarea de acabar personalmente con León. Como siguiente golpe, el agente recuperó a Ashley de la trampa al mismo tiempo que los cultistas llegaban a recapturarla, y habló con Salazar de nuevo. Este lo insultó, enfurecido por sus fracasos, y lo trató de actor de reparto, en su historia, diciéndole que disfrutara el momento, pues le esperaban grandes peligros. Durante el escape, León y Ashley tuvieron que regresar al vestíbulo donde habían conocido a Salazar para dejar unos símbolos en la pared, luego cruzar gran parte del castillo en un pequeño raíl, y luego de una serie de enfrentamientos con armaduras mutadas por las plagas, debieron controlar y mantener un mecanismo para abrir una puerta. Salazar los esperó en la siguiente habitación, la cual tenía unas púas puntiagudas en el techo. Ni bien el agente americano y la hija del presidente abrieron dificultosamente la puerta, Salazar los emboscó y se burló de León, alegando que ya había vivido lo suficiente por el momento, y que lo retaba a sobrevivir a lo que se venía. Acto seguido, el castellano alzó una mano y con una seña hizo que las púas del techo se activaran y comenzaran a descender, huyendo del lugar para dejar morir a los americanos. León disparó a unos puntos débiles en las púas y finalmente el techo dejó de descender, fracasando nuevamente el plan de Salazar. El castellano volvió a utilizar a los insectos novistadors, que capturaron a Ashley por segunda vez y volando se la llevaron directamente ante su presencia. Tras atar a la chica de manos y ponerla bajo custodia de sus verdugos, Salazar la llevó consigo a la zona del Salón del Trono, donde luego la llevarían a un lugar especial para un ritual sagrado de las plagas. León atravesó un grupo de enemigos hasta llegar al balcón, desde el cual vio cómo Salazar se llevaba a Ashley con sus verdugos. Antes de entrar, Salazar agarró el radio y conversó con León, preguntándole si podía verlo. León amenazó con matarlo si tocaba a Ashley, pero el castellano solo se burló de él y dejó una nota a su gente, dando permiso a quien estuviera disponible de liquidar al americano, atracando los engranajes de la torre del reloj que daba acceso al Salón del Trono y así tener tiempo para preparar el ritual sagrado. León logró abrir la torre rápidamente y huir al interior. El mensaje dejado por Salazar realmente llamó la atención de los iluminados, pues estos reaccionaron instantáneamente y enviaron a 2 garradores a por León. Este se las arregló para liquidar a los poderosos enemigos, y luego entró en la sala del trono en búsqueda de Salazar y Ashley. La chica estaba encerrada entre las lanzas de los verdugos, y Salazar sentado en su trono, sonriendo al verlo llegar. León corrió para rescatar nuevamente a la hija del presidente, pero Salazar le preguntó si no sabía cuándo era hora de rendirse y tirar la toalla, y presionó un botón que abrió el suelo e hizo caer a León hacia unas terriblemente filosas estacas de metal en el suelo. León utilizó un gancho para colgarlo de una pequeña oquedad en el muro de al lado y evitar caer a su muerte en las púas, y comenzó a descender por el hueco. Luego de unos pocos segundos, Salazar, con una corneta para oír lo que sucedía en la zona de las estacas, se preguntó qué pasaba con el gratificante sonido del empalamiento. León, intentando hacer enfadar a Salazar, disparó al agujero de la corneta, aturdiendo momentáneamente al castellano con el molesto sonido de la bala. Completamente desquiciado, Salazar comenzó a comportarse de forma infantil y a patear el suelo, mientras gritaba que estaba harto de los juegos, y que era hora de que lo mataran de una vez. Haciendo una señal al verdugo, le ordenó liquidar al americano costara lo que costara.
Mientras Salazar y Ashley abandonaban el lugar para ir al ritual, el verdugo se fue por su lado a acabar con León, dejando caer su lanza en el proceso. Un desequilibrado Salazar volvió a hablar por radio con León, diciéndole que si bien tenía 9 vidas, eso poco importaba ya, pues había enviado a su infalible mano derecha a acabar con él. León se burló, preguntándole si se le había caído la mano. Salazar no rió con el chiste, sino que estalló en cólera y le gritó que muriera, llamándolo gusano y colgando violentamente la línea. León se escondió en una zona llena de bombonas de nitrógeno, donde fue atacado a traición por el verdugo, ambos quedando encerrados en un cuarto. León utilizó las bombonas para congelar momentáneamente a la criatura y vulnerabilizar su cuerpo, atacándolo con todo lo que tenía. Finalmente, pudo desintegrar completamente al verdugo, y escapar con vida del horrible lugar. A pesar de la pérdida de su mayordomo mutante, Salazar se sobrepuso rápidamente, pues el ritual estaba casi iniciado y no había forma de que León llegara a tiempo para recuperar a Ashley. Por lo tanto, cuando León llegó a la torre del ritual, Salazar dispuso a sus hombres a estar listos para retenerlo el tiempo suficiente para consumar el ritual y enviarla a la isla con Sadler. Al verlo llegar, Salazar estaba completamente calmado y relajado, aplaudiendo por su éxito contra las terribles criaturas que había tenido que enfrentar, incluyendo una estatua del propio Salazar, y lo felicitó por haber llegado con ellos. León lo acusó de terrorismo y Salazar repuso que era una palabra de moda en esos días, alegando que también tenían un ritual especial para él. León arrojó su cuchillo a la mano del castellano, clavándosela a la pared. Salazar solo pudo reír histéricamente de su herida y el verdugo restante arrojó el cuchillo contra León, escapando los dos hacia el ritual. El agente debió enfrentarse a un numeroso grupo de fanáticos, armados con toda clase de armas blancas, que lo enfrentaron sin dudarlo con tal de que Salazar pudiese terminar a tiempo el ritual y enviar a Ashley a la isla. Aunque León pudo acabar con todos los enemigos, no pudo evitar que el ritual se consumara y Ashley partiera en un bote rumbo a la isla. Luego de esto, León llegó a la sala final de la torre, donde había una extraña especie de planta en la pared, frente a la mesa del ritual, y Salazar con su verdugo sin capucha rezando al lado de ella. Salazar rió al verlo llegar y se burló de la gente, diciéndole que el ritual llevaba tiempo concluido y Ashley acababa de irse con sus hombres a la isla. León le preguntó qué ocurría y Salazar le señaló el bote marchándose, con una sonrisa por su reciente fracaso. Acto seguido, Salazar comenzó a subir las escalinatas de la mesa del ritual, afirmando que debía mostrar sus respetos ante la voluntad de hierro demostrada en su lucha contra sus hombres, mientras unos extraños tentáculos de la planta de atrás lo envolvían y lo iban llevando hacia la flor. Salazar le dio la bienvenida, mientras su verdugo restante también era succionado por la planta. Durante unos segundos no pasó nada, y luego salió una repugnante y siniestra criatura. El verdugo se había convertido en un cuello largo con una cabeza deforme y el ojo izquierdo hinchado. Salazar, por su parte, estaba fusionado y protegido por la flor de la planta y el cuello. León inició la batalla y destruyó el ojo del verdugo, haciendo que la protección de la planta perdiera fuerza y Salazar saliera a la luz. León disparó entonces contra lo que quedaba de humano en Salazar, que lo insultaba todavía con su personalidad animada mientras sufría los golpes. Finalmente, León hirió de muerte a Salazar, que se marchitó y murió desangrado delante de él, poniéndose fin al linaje de los Salazar y a la criatura horrible en la que se había convertido de una vez por todas. Tras esto, León se marchó hacia la isla para poder rescatar a Ashley. Sadler más tarde diría que Salazar nunca le importó de verdad, y que solo lo utilizó, describiéndolo como insignificante. Bueno amigos, eso fue todo, pero antes de despedirme quiero mandar un saludo a Iván 800 Flor de vídeos. Si te gustó el vídeo dale like, comenta la historia de qué otros personajes te gustaría que haga en futuros vídeos, y suscríbete para más contenido así. Chao.